El sol se esconde tras las cumbres nevadas de los Andes peruanos, tiñendo el horizonte de tonos dorados y violetas. La luz se apaga lentamente, y la montaña parece contener la respiración. El frío desciende, y el silencio se vuelve inquietante, como si la naturaleza misma advirtiera de un peligro invisible. El aire se vuelve más denso, y cada sonido resuena con fuerza en la quietud. Los comuneros se apresuran a sus casas, cerrando puertas y ventanas con manos temblorosas. Saben que la noche no es momento para estar afuera. Saben que la noche trae algo más que oscuridad, que en la penumbra acechan viejos temores y leyendas. Un viento helado susurra entre las rocas, trayendo consigo un nombre temido. El Pixtaco, el ladrón de grasa humana, figura envuelta en misterio y terror. Imagina caminar solo por un sendero andino. La luna apenas ilumina tu paso. Sientes que alguien te observa, que no estás solo aunque no veas a nadie. No es un animal, sino una presencia humana, antinatural. El miedo te paraliza y cada sombra parece cobrar vida propia. La leyenda ya te ha encontrado. El Pixtaco está cerca y su propósito es terrible. Nadie sabe cuándo aparecerá, pero todos temen su llegada. No es solo un cuento para asustar niños, es una historia que ha sobrevivido siglos, adaptándose a los tiempos, pero siempre aterradora y vigente. El Pixtaco no busca tu alma ni tu dinero, quiere tu grasa corporal, símbolo de vida y energía en estas tierras frías. Para los andinos, representa la explotación, el extranjero que viene a saquear no solo la tierra, sino los cuerpos. Una amenaza que se repite generación tras generación. La leyenda explica desapariciones, muertes sin resolver y la desconfianza hacia el forastero. Es una forma de protegerse, de entender lo inexplicable. En comunidades aisladas, donde la justicia es lejana, el mito es una advertencia brutal. Aquí, la leyenda es tan real como el frío que cala los huesos. No confíes en extraños, no viajes solo de noche, mantente alerta. Son reglas no escritas, transmitidas de padres a hijos. Porque en el silencio helado de los Andes, el depredador más peligroso no es una bestia, sino un hombre que ha perdido su humanidad. El Pixtaco es un pilar del folclore andino. Su nombre proviene del quechua Pixtay, degollar, y su sombra se extiende por toda la cordillera. Es un código de supervivencia, contado en voz baja, con respeto y temor, alrededor del fuego o en la intimidad del hogar. La leyenda sigue viva porque el miedo sigue siendo real. El Pixtaco es más que un mito, es una advertencia, una memoria colectiva. Y en la noche andina, el Pixtaco acecha, recordando a todos que el peligro puede tener rostro humano y que en el silencio helado nadie está realmente a salvo. Para entender al Pixtaco, hay que mirar a las antiguas civilizaciones andinas. La grasa humana tenía un significado ritual. Era energía vital, usada en ceremonias para la fertilidad y la salud. El Nacac, o Liquichiri, antecesor del Pixtaco, era un sacerdote encargado de extraer grasa en sacrificios sagrados. Su labor, aunque temida, era vista como necesaria para el equilibrio cósmico. Con el tiempo, esta figura se transformó de sacerdote respetado a depredador temido. El miedo a ser sacrificado y la creencia en el poder de la grasa humana se arraigaron en el imaginario colectivo. Solo faltaba un catalizador para convertir al hechicero local en un monstruo extranjero. Ese cambio llegó con la llegada de los conquistadores. La llegada de los españoles fue un cataclismo para los Andes. Los indígenas, al ver a los conquistadores usar grasa para velas y armas, comenzaron a sospechar. ¿Y si era grasa humana? Así, el Pixtaco dejó de ser un sacerdote local y se convirtió en el extranjero blanco y barbudo. El mito se volvió metáfora de la explotación colonial. Los españoles extraían oro, plata y la grasa vital de los cuerpos andinos. Con el tiempo, el Pixtaco adoptó nuevos rostros: ingenieros, turistas, forasteros poderosos.
El mensaje persistía. El peligro viene de fuera, de quienes solo buscan extraer recursos. La sombra del conquistador se volvió eterna en la leyenda. El Pixtaco es el rostro monstruoso de la explotación. El Pixtaco es una pesadilla andante, alto, blanco, extranjero, a menudo rubio o pelirrojo. Su sola presencia en los pueblos andinos despierta temor y desconfianza, pues representa lo desconocido y lo amenazante. Viste como forastero, a veces con delantal de carnicero, lo que lo hace aún más inquietante y fuera de lugar entre la gente local. No es un espectro, sino un ser tangible, de carne y hueso, que puede confundirse fácilmente con cualquier viajero. Prefiere víctimas solitarias, pastores, viajeros, gente aislada que recorre los caminos de la sierra, lejos de la protección de la comunidad. Se acerca con engaños, ataca con rapidez y fuerza, usando un cuchillo largo y afilado, preparado para actuar sin piedad. Lleva a la víctima a un lugar oculto, donde extrae la grasa con precisión macabra, como si realizara un ritual prohibido. La grasa se derrite sobre el fuego y se recoge en recipientes especiales, siguiendo métodos secretos transmitidos entre pixtacos. Se dice que la vende para lubricar máquinas, fabricar cosméticos o medicinas, alimentando un mercado oscuro y clandestino. El horror del pixtaco es su deshumanización. Reduce a las personas a mera materia prima, negando su dignidad y humanidad. No es un demonio, sino un hombre común, capaz de lo peor, oculto bajo una apariencia corriente. Su monstruosidad es interna, la total falta de empatía y humanidad, lo que lo convierte en una amenaza real y aterradora. El miedo al pixtaco sigue vivo en los Andes, transmitido de generación en generación como un susurro persistente entre las montañas. Campesinos cuentan historias de familiares desaparecidos atribuidas al pixtaco, y el temor se mezcla con la tristeza en cada relato compartido junto al fuego. Una joven, Elena, ve a un extranjero en el camino y recuerda las advertencias de su abuela. No confíes en los forasteros, podrían ser pixtacos disfrazados. El miedo la acompaña toda la noche, impidiéndole dormir y llenando la oscuridad de inquietud. Durante el conflicto armado en Perú, tanto militares como guerrilleros fueron acusados de ser pixtacos, alimentando aún más la paranoia colectiva. Incluso trabajadores de ONGs y médicos han sido vistos con sospecha en zonas rurales, donde la desconfianza hacia los extraños es profunda. En 2009, la policía desarticuló una banda acusada de vender grasa humana, los pixtacos modernos, y el mito cobró nueva vida en los medios. Aunque la historia resultó ser falsa, el pánico fue real y se extendió rápidamente por los pueblos, alimentando el miedo colectivo. La leyenda está tan arraigada que cualquier forastero puede ser visto como una amenaza, y la desconfianza se convierte en protección. El pixtaco es un eco constante en la psique peruana, una sombra que nunca desaparece del todo. En los Andes, el miedo tiene nombre y rostro, y su historia sigue viva en cada mirada cautelosa y cada susurro al anochecer. El pixtaco es más que un monstruo. Es un espejo de los miedos andinos. Representa el temor al extranjero y la desconfianza hacia quienes vienen a extraer y explotar. Es una metáfora brutal del capitalismo, convertir cuerpos en mercancía. Psicológicamente, toca el miedo a la aniquilación y la pérdida de identidad. La leyenda canaliza ansiedades sobre el tráfico de órganos y la vulnerabilidad del cuerpo. También refuerza la cohesión comunitaria. Advierte sobre el peligro de los forasteros y la importancia de la unidad. Compartir historias del pixtaco fortalece la identidad y los lazos sociales. Es un guardián oscuro de la tradición y la comunidad. El pixtaco persiste en el imaginario peruano, adaptándose a los tiempos. Hoy puede ser un turista, un científico o una corporación minera. Mientras exista la amenaza de explotación, la leyenda seguirá viva.
El Pixtaco es una narrativa activa, una forma de protestar y dar sentido a la injusticia. Ha inspirado arte, literatura y cine, convirtiéndose en un símbolo de resistencia cultural. Hablar del Pixtaco es hablar de la historia y la resiliencia del Perú. Es una cicatriz colectiva, un recordatorio del precio de la conquista y la vigilancia necesaria. Mientras exista el miedo a la deshumanización, el Pixtaco nunca será olvidado.